¿Vale la pena abrir un blog? ¿O es mejor poner tu empeño en potenciar tu cuenta de Instagram? Desde hace unos años, Instagram es la red social estrella. Personas anónimas que logran tener miles de seguidores y por las que marcas y agencias se pelean para que promocionen sus productos o les envíen regalitos. ¿No sería una pasada estar todo el día haciendo unboxings? Pero la realidad es que aunque sea muy apetitoso y suene muy bien, los regalos no pagan facturas ni llenan la nevera. Para vivir únicamente de tu cuenta de Instagram, necesitas tener miles de seguidores. Y no te creas que es suficiente con tener 50.000 o 100.000 seguidores, no. Cada día tienes que esforzarte en engrosar tu cuenta. Por supuesto, publicar contenido de primera, interaccionar diariamente con otras cuentas y sobre todo, asegurarte que en tus publicaciones no faltan comentarios de valor. También likes. Muchos likes en cada foto. Y por último, y no menos importante, que tu engagement sea superior al 4% aproximadamente. Aún así, aunque lo consigas, nadie te asegura nada. Tus ingresos siempre van a depender de esas marcas y agencias que quizás en algún momento se van a poner en contacto contigo. O lo que es lo mismo, te lo juegas todo a una sola carta. Ya sabes que siempre recomiendo diversificar tus fuentes de ingresos. Por otro lado, la mayoría de cuentas de Instagram que sigo y que mueven miles de seguidores cuentan con una web de apoyo. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo que seguro conoces. Chiara Ferragni en este momento tiene más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no se dedica en exclusiva a su cuenta de Instagram. Comenzó con su blog The Blonde Salad, el cual nunca ha abandonado. Ahora su equipo publica contenido en él, donde por cierto, además hay una tienda online. Tiene su propia marca de ropa, zapatos y complementos. Y por supuesto realiza colaboraciones con marcas y agencias. Ya lo has visto, diversifica sus ingresos y aprovecha su imagen y engagement con sus seguidores para seguir engrosando su cuenta bancaria. Aparte de este ejemplo que te acabo de dar, nunca debes de olvidar que las redes sociales no nos pertenecen. Quienes estamos en Instagram desde antes de junio de 2017, fecha en la que el algoritmo hizo su aparición, sabemos bien lo que esto supuso en nuestras cuentas. Actualmente, que tus seguidores vean tus publicaciones de Instagram o stories depende de una serie de parámetros que pueden variar en cualquier momento y que ni tú ni yo podemos controlar. No olvidemos que Instagram es una empresa privada y gana dinero con la publicidad que vemos cada día. Ahora que ya sabes lo complicado que puede ser generar ingresos si únicamente apuestas por tu cuenta de Instagram, voy a explicarte algunos motivos por los que sí debes apostar por un blog. El fin no es únicamente tener un blog y escribir posts en él, no, es mucho más que eso. Voy a ponerte otro ejemplo. Imagina que quieres vender fruta. Tienes dos opciones que se me ocurren en este momento. Abrir una tienda a pie de calle o bien abrir una tienda online. En cualquiera de los casos que hayas escogido necesitas una casa, un centro de operaciones. Desde él puedes vender y tus clientes o lectores pueden llegar o aterrizar. He querido hacer esta comparativa porque existe una idea equivocada de lo que es un blog y para qué sirve. Prometo dedicar un vídeo sobre este tema y resolver todo tipo de malentendidos. Además, el contenido que escribas en tu blog perdura en el tiempo y si optimizas el SEO, puedes seguir recibiendo visitas durante años. ¿Sabes cuál es la vida de una publicación de Instagram? Un día, si tienes suerte, eso significa que continuamente tienes que estar creando nuevo contenido. Por ese motivo, muchas marcas y agencias están interesadas en que escribas en tu blog sobre ellos. El contenido perdura en el tiempo y si clientes potenciales llegan a tu blog, podrán ver y conocer tu experiencia. Además, en esos posts seguramente incluirás enlaces que apuntarán a la marca en cuestión. Por ejemplo, si en tu post hablas sobre bolsos de Chanel, seguramente incluirás enlaces que apunten a la página de los bolsos de Chanel. Y esto es algo que a la mayoría de marcas les interesa mucho. Otro motivo además es que en tu blog no solamente puedes hablar sobre las marcas con las que colaboras, sino que puedes escribir sobre otro tipo de contenido relacionado con tu actividad e incluir enlaces de afiliación. Y eso se traduce en más ingresos. Por supuesto, también puedes incluir anuncios, no nos olvidemos. Y en último lugar, puedes vender tus propios productos digitales, cursos online, servicios, lo que tú quieras. En resumen, tú tienes el control absoluto de tu blog, o lo que es lo mismo, tu negocio. Tú puedes decidir qué fuente de ingresos tienes. Si únicamente tienes una cuenta de Instagram, por decirte una red social, es cierto, tienes mucho menos trabajo porque tienes que crear solo contenido para esa red social y crear engagement con tu comunidad, pero
¿Y si Instagram decide cerrar? ¿Y si el algoritmo cambia peor? Que visto lo visto te puedo decir que es seguro que lo hará. O por otro lado, ¿y si no consigues una cuenta con miles de seguidores o no tienes un buen engagement con ellos? ¿Y si las marcas no te contactan o solo te contactan para hacerte regalos que no pagan las facturas ni llenan la nevera? De nuevo, mi recomendación, no te lo juegues todo a una sola moneda, por favor. Así que a partir de aquí la lección es solo tuya. Espero haberte ayudado y sobre todo espero tus comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esto. Y si te ha gustado el vídeo de hoy, sobre todo, dedos para arriba y no te olvides suscribirte. Un abrazo.